Pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Vamos a retomar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Dentro de ese mecanismo alternativo de solución de controversias, bueno, pues tenemos dos circunstancias, ¿no? Por un lado, la mediación, que estuvimos viendo la sesión anterior, e iniciamos a hablar de la justicia restaurativa. Estuvimos trabajando con un ejercicio y en ese ejercicio parte de lo que trabajamos fue los principios, ¿no? Los principios de los mecanismos alternativos de solución de controversia. Y hoy nos corresponde seguir trabajando con la justicia restaurativa. Esta justicia restaurativa, bueno, pues nos va a tocar, ¿no? El día de hoy, comprender que intenta ir más allá. La justicia restaurativa implica ir aún más allá en estos mecanismos alternativos. ¿Y qué es lo que nos dice? Veíamos, y con estos íbamos cerrando la sesión anterior, sobre la reparación, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa va a trabajar desde la restitución o devolución de la cosa dentro de puede ser un pago monetario, trabajo en beneficio de la víctima o de la comunidad, dependiendo de cada caso en particular que se vaya trabajando. Ahora, esa reparación primero va a ir encaminada para la víctima y posteriormente tendrá que ir acorde a las circunstancias y puede beneficiar tanto a víctimas secundarias y también a la comunidad. Entonces, aquí básicamente parte esencial de lo que encontraremos nosotros, pues será esta situación en donde la reparación del daño es importante para la víctima, pero también el cómo se va a llevar a cabo esta reparación, cómo se va a platicar entre la víctima y en este caso el imputado. Y también tenemos la parte de la reintegración, que se refiere a la reintegración tanto de la víctima como del ofensor en la comunidad. Significa no solo tolerar la presencia de la persona en el seno de la comunidad, sino que más aún contribuir a su reingreso como una persona integral, cooperadora y productiva. Hubo un asunto en el interior de la República en donde un adolescente privó de la vida a uno de sus tíos, pero les estoy hablando de un tipo comunidad, tipo pueblo pequeño. Y entonces, cuando este adolescente lleva a cabo esta conducta, bueno, pues parte de lo que acontece es que a ese adolescente pues lo privan en este caso, de su libertad. Cuando él sale, lo que hace es regresar a su comunidad, ¿no? A su pueblo. Y el detalle fue que como no se trabajó nada de esto, no hubo una aceptación por parte de la comunidad. Y cuando él regresa, pues lo privan de la vida, ¿no? Recordemos que en muchas de estas comunidades, pues se da este tipo de actos en donde no se verifica o no se está trabajando desde el aspecto de la percepción de la comunidad y la comprensión, ¿no? El entendimiento que tiene que llevar mucho trabajo y etapas y demás. Entonces, esa situación lo que va a provocar, pues, es el hecho de que se pueda llegar a no aceptar al victimario, ¿no? A no aceptar al adolescente de nueva cuenta en la comunidad. Hay diversos hechos que se pueden llegar a dar. Por ejemplo, uno de ellos, este que les comento, ¿no? Donde el adolescente generó un daño a la familia y para que éste pueda ser aceptado de nueva cuenta, pues requiere tenerse un seguimiento. Ahora, habrá ocasiones en las que
no sea así, sino, por ejemplo, imagínense un adolescente que pasa de repente por la calle, ve la oportunidad de arrebatar un teléfono celular, se lo lleva y lo detiene. Realmente ahí, si es un lugar, por ejemplo, Ciudad de México, ¿no? Donde el adolescente, donde llevó a cabo la conducta delictuosa, no es cercano a su casa, ¿no? Supongamos. Y aparte de no ser cercano a su casa, no conoce a las personas, no es alguien con quien vaya a volver a interactuar. Entonces ahí no requeriríamos que se llevara a cabo esta justicia restaurativa y sobre todo la reintegración. Luego entonces, parte esencial sería que realmente esto se pudiera llevar a cabo cuando la persona va a regresar a este lugar con esa comunidad. Hay ejemplos tan básicos como lo es la escuela, ¿no? Que la conducta delictiva de la persona, del adolescente, se haya cometido en la escuela. Y bueno, pues ahí tendremos la oportunidad de poder trabajar en ese sentido, porque entonces si el adolescente va a regresar a la escuela, requerimos que se lleve a cabo una reintegración para que la comunidad reciba de nueva cuenta ese adolescente y se haya trabajado con esto para que pueda ser recibido como tal. Otro elemento, pues la participación o inclusión, que consiste en que van a interactuar la víctima, los ofensores, puede o no participar la comunidad, la oportunidad para involucrarse de manera directa y completa en todas las etapas de encuentro, reparación y reintegración, requiere de procesos que transformen la inclusión de las partes en algo relevante y valioso y que aumenten las posibilidades de que dicha participación sea voluntaria. Luego entonces, parte esencial de lo que vamos a trabajar será este punto en el cual nosotros necesitamos verificar todas estas partes y sobre todo saber de lo que se trata y lo que conllevan, porque el no asimilar como tal la figura y darla por hecha para las partes intervinientes, a veces lo único que va a resultar es una no comprensión de la figura y sobre todo el decir, no me interesa acudir porque no voy a ganar absolutamente nada. Supongamos, teniendo una visión corta del concepto de justicia restaurativa. Luego entonces será esencial que nosotros trabajemos desde esta perspectiva. ¿Ok? ¿Qué ocurriría si los abogados fueran pacificadores y solucionaran problemas y resolvieran conflictos? ¿Qué pasaría si todos tuviéramos una mentalidad de no llegar al proceso tratándose de abogados, compañeros? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podría quitar esa parte donde el abogado pudiera cambiar de mentalidad para no llegar de lleno a un litigio? ¿Qué opinan ustedes? Híjole, yo creo que está un poco complicado, doctora, porque las posiciones ahí están sumamente encontradas y puede haber mucho encono. A lo mejor yo puedo llegar con la mejor disposición pues de arreglar las cosas de manera pacífica, pero el abogado de la víctima trae instrucciones precisas, en este caso de los padres, a lo mejor, de no perdonar nada, ¿no? Y de hacerlo pagar todo. Es clásico. Y en el momento se entiende, aunque ya, pero para que pase eso se necesitan años para poderlo entender. En el momento no lo entiende. Y yo creo que si nos pasara algo parecido, tampoco lo entenderíamos fácilmente, pero
es una cuestión difícil y de ya haber transitado un poco por la vida y tener algo de experiencia, ¿no? Para poder respirar 3 veces y decir, bueno, sí, vamos a ver. Para que yo dijera, a ver, pues dame ¿qué me propones o qué planteas? Pero llegar a ese punto es difícil. Yo lo veo difícil, doctora. No sé mis compañeros qué opinan. Ok, muchas gracias, Miguel. Gracias. Aquí nos dice Elizabeth que sí se puede y depende de la preparación del abogado para saber negociar, mediar y resolver. Sí, básicamente estamos en 2 situaciones. Al abogado, por lo regular, se le conoce por ser peleonero, lioso, pues sí, uno de los elementos básicos es el litigio. Y aquí el detalle estriba en cuando, imagínense ustedes, ¿no? Soy el abogado, viene una persona, me viene a consultar y yo lo que le digo es, no, 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 aquí vamos a obtener el todo por el todo, ¿no? Vamos a obtener, no sé, una reparación del daño, que la persona se quede en un internamiento, ¿no? Usted no se deje. Ok, hasta ahí el abogado puede hacer así. Pero viene otro aspecto, que ahorita hablando de adolescentes, pero también podríamos hablar de adultos. El detalle es que a veces planteamos los asuntos así como del todo por el todo y el conflicto, que cuando intentas decirle a tu representado, oiga, ¿qué cree? Que existe la posibilidad de que no lleguemos al conflicto, usted obtenga pues una reparación del daño, probablemente un poco menor, pero le conviene. Entonces ahí como que, oiga, abogado, pero usted me dijo que íbamos a hacer tal, tal y tal. Entonces aquí el detalle sería desde un inicio plantear la posibilidad de que se lleve a cabo este tipo de acuerdos, bueno, que hay la posibilidad de llevarlos a cabo, ¿no? Esa parte sería importante para, pues, para trabajarlo. Y justo, pues, este es el chip que necesitamos nosotros trabajar, ¿no? Que necesitamos nosotros ir verificando y sobre todo, pues, ir verificando. Permítanme, les voy a poner un videíto que me parece importante para plantear justo lo que estamos analizando y sobre todo para ir trabajando también con varias situaciones. No sé, Elizabeth, crear una estrategia desde el inicio, efectivamente, pero necesitamos entonces nosotros también decir, a ver, en este proceso existe esta posibilidad. Si existe la posibilidad, plantearla, ¿sí? Desde un inicio al representado y que ese representado pues realmente pueda entender lo que puede llegar a acontecer. Ese es un elemento importante que debemos nosotros también llegar a plantear aquí. Ok, voy a compartir un videíto. Me comentan si lo escuchan ya para poder yo ampliarlo, ¿ok? Hola, bienvenidos a un nuevo programa. ¿Ahí se escuchan? Sí, se escucha bien. Perfecto, gracias. De Expediente INACIPE, este espacio que el canal judicial le otorga al Instituto Nacional de Ciencias Penales para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la justicia restaurativa y tengo el honor de tener aquí a la doctora Virginia Domingo de la Fuente, quien nos acompaña desde España, quien es especialista en justicia restaurativa, también es presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa y formadora en diversas prácticas restaurativas en países como México, Chile, Ecuador, Costa Rica, entre otros países. Virginia, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. ¿Te parece bien si empezamos hablando de qué es la justicia restaurativa? Y también voy a lanzar 2 preguntas al mismo tiempo en
cómo se diferencia o por qué se llega a confundir la justicia restaurativa con los mecanismos alternativos de solución de controversias. Bien, la verdad es que la justicia restaurativa en origen empezó en el ámbito penal, ¿no? Porque pues, la víctima es la gran olvidada cuando sufre un delito, ¿no? Entonces hubo personas que se dieron cuenta que en lugar de centrarnos solo en cuanto castigo al victimario, vamos a pensar primero en cómo vamos a reparar a la víctima. Luego, si hay que castigar al victimario, ¿no? ya se sabrá, ¿no? Entonces a mí hay una definición que me gusta mucho de las Naciones Unidas, que dice algo así, que es una respuesta evolucionada al delito o al conflicto que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las personas afectadas. ¿Por qué me gusta? Porque realmente es una forma de gestionar el delito o el conflicto, si es en ámbitos no penales, que promueve pacificación, ¿no? Y realmente sí, empezó en el ámbito penal. Y el problema es que las primeras experiencias no sabían cómo llamarlo, ¿no? Empezaron en Estados Unidos y realmente pues, lo llamaron mediación, programas de reconciliación. Luego se dieron cuenta que realmente no era, ¿no? En un mecanismo alternativo, la diferencia esencial es que tú tienes a dos partes que han tenido un conflicto. Ambas han contribuido a él y ambas tienen que ceder un poco para ganar un poco. Entonces realmente en un mecanismo alternativo lo que se hace es intentar llegar a un acuerdo sobre todas las cosas, ¿no? Se centran mucho en el acuerdo. En la justicia restaurativa sí que es cierto que ustedes tienen aquí acuerdos reparatorios, pero sobre todo te centras en cómo ayudar a esas personas a superar el conflicto, ¿no? A la víctima, si es víctima de un delito, a ayudarla a que supere y a ser reparada, ¿no? Que además a veces nos pensamos que la víctima quiere una reparación material. La mayoría de las veces la víctima quiere una reparación moral, ¿no? Que es sentir que puede recuperar su sentimiento de seguridad. A veces sí que es verdad que tienen otras necesidades, ¿no? Y también se va a ayudar a los victimarios, ¿no? Además que no se equivoque la gente, porque muchas veces piensan que la justicia restaurativa trata de ser blanda con los que cometen delitos o con los que causan daños. No, al contrario, tratan de responsabilizarles para que no lo vuelvan a cometer, ¿no? El enfoque es muy diferente, ¿no? Uno es más centrado a temas de conflictos en los que están co-construidos por ambas partes, y nosotros en justicia restaurativa nos centramos más en si ha habido un daño, en cómo repararlo y sobre todo en generar un sentimiento de comunidad, ¿no? Porque también se usa la justicia restaurativa para ver cómo la comunidad, cómo gestionar el daño que se ha producido, porque cuando una persona sufre un delito no solo es víctima la que la ha sufrido, la comunidad también, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa trabaja en, bueno, tiene como una de las finalidades es reparar el daño, porque esta reparación del daño puede ser, pues, de la víctima y también de la sociedad, por lo que me estás comentando. Lo que no me queda muy claro es cómo la justicia restaurativa se relaciona o trabaja o beneficia al imputado. Nosotros le llamamos imputado hoy. Sí. Es muy fácil, además lo vas a entender muy rápido, ¿no? Realmente se beneficia porque cuando la persona que comete un delito, realmente el problema que tiene es que ha cometido un delito, ha causado un daño, ya la sociedad le va a etiquetar, le va a estigmatizar como persona victimaria, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ayudarle a que reconozca que verdaderamente ha causado un daño, ¿no? A generar en él o en ella la empatía suficiente para ver que ha dañado a una persona. Entonces, en lugar de decirle no cometas un delito o decirla porque vas a ir a la cárcel o porque te van a castigar, porque puede haber otro ámbito como el escolar, pues se le dice, mira, has dañado a otro ser humano, ¿no? Entonces se trata de generar la empatía para que él o ella diga, obviamente no quiero volver a dañar a otro ser humano, ¿no? Se trata un poco de ayudarles a reconectar, ¿no? A decir, bueno, realmente yo soy un ser humano y he visto que he dañado a otro ser humano, ¿no? Puede sonar muy utópico, muy diferente, ¿no? Pero te voy a poner un caso. Nosotros tuvimos un caso en el que era un chico reincidente, llevaba toda la vida delinquiendo, y una vez entró a casa de una persona a robar, con tal mala suerte para la víctima que entró y le pilló infraganti. Entonces empezaron a pelearse, llegó la policía, le detuvieron. Este chico era reincidente, llevaba una vida en la que le importaba nada a las víctimas. Entonces le ofrecimos un proceso restaurativo y la víctima fue y le dijo algo que le impactó de por vida. Porque él pensaba que robaba, que no era importante, ¿no? No se centraba en el daño real. Entonces la víctima le dijo, mi hija pequeña desde que entraste a robar no puede dormir por las noches. Esa cosa tan pequeña en personas que pensamos que no tienen escrúpulos, que no tienen sentimientos,
le hizo cambiar. Yo no pensaba que causaba ese daño. Se generó empatía. ¿Qué me he explicado? Sí, claro. Justo era algo que yo te iba a comentar, ¿no? Es decir, cómo hacer que el imputado, la persona que causó el daño, cómo sensibilizarlo cuando la violencia está tan normalizada como en México, ¿no? Claro, hay que diferenciar dependiendo en qué ámbito estemos. Yo sobre todo me estoy centrando ahora en el ámbito penal, si quieres luego hablamos de otros ámbitos. En el ámbito penal yo he hecho incluso en delitos graves, pero sí que es cierto que es mucho más complicado. La preparación es mucho más larga. Nosotros utilizamos una serie de preguntas, pero sobre todo preguntas que generen empatía. ¿Cómo crees que se siente la otra persona? ¿Qué crees que piensa la otra persona sobre ti, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que ellos mismos tienen un bajo concepto, o ellas mismas, de sí mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente tú le preguntas, ¿cómo crees que la víctima te ve? Pues que soy un monstruo, que no tengo sentimientos. Entonces es una labor de preparación primero individual. Obviamente no les juntamos si vemos que no es posible, ¿no? Si no es posible, intentamos otras vías, o hacemos de puentes, envían una carta. Pero si es posible, el encuentro conjunto es el que verdaderamente se genera la empatía, ¿no? Yo siempre he dicho que los victimarios, las personas victimarias, no ponen rostro a sus víctimas. Es más fácil decir, bueno, yo robé, pero no se dan cuenta que detrás del robo había una señora que se asustó mucho, que la tiraron al piso, ¿no? Entonces, en el momento en que se encuentran, ese momento es en el que yo creo que reconectan con la humanidad de la otra persona y se ven a ellos mismos como seres humanos, ¿no? En el sistema de justicia penal, son los temas que siempre tocamos en este programa, ¿en qué punto o en qué momento aparece la justicia restaurativa? Pues mira, en casi todas las legislaciones que conozco, por desgracia, digo por desgracia, siempre es en los momentos iniciales, ¿no? Yo sé que aquí tienen en Procuraduría y tienen luego en los tribunales, ¿no? Gracias a Dios, la ley que tienen de personas adolescentes está permitiendo incluso procesos restaurativos estando la persona adolescente sujeta a medida de internamiento. Con esto, ¿qué te quiero decir? Se debería permitir en cualquier momento. Hay personas allá en España que me dicen, pues si ya está sujeto a una medida de internamiento, ¿para qué? ¿Por qué me dicen eso? Porque asocian justicia restaurativa a disminución de la pena, suspensión del proceso, beneficios jurídicos automáticamente, ¿no? Entonces, para ellos dicen, entonces, ¿qué sentido tiene? Obviamente, la justicia restaurativa en el ámbito penitenciario va a servir a las personas victimarias que están sujetas a una medida de internamiento para la reintegración, para la reinserción, ¿no? Yo siempre considero que debería ser un programa de tratamiento, ¿no? Entonces debería permitirse en todos los ámbitos. Lo que pasa es que en muchas legislaciones siempre es en delitos que no revistan especial gravedad, porque se asocia mucho a disminución de la pena, ¿no? Yo conozco experiencias en Bruselas, en Inglaterra, en los que se hacen encuentros restaurativos estando la persona en prisión o en un centro de internamiento y el único beneficio es la sanación de la víctima y haberle ayudado al victimario a ver que reparar el daño no es un castigo, sino que es hacer lo correcto. ¿Qué institución o quién considerarías tú que sería la institución idónea para que arrope el trabajo de la justicia restaurativa? Me mencionabas, están las procuradurías o los tribunales. Aquí hay pues una diferencia sustancial entre una procuraduría y un tribunal. ¿Cuál tú crees que sería la situación ideal? La situación ideal, creo que igual la contestación no va a ser muy políticamente correcta, es que nos quitemos un poco el chip de la burocracia, porque me he dado cuenta que lo que ocurre es que nos derivan los tribunales o nos deriva la Fiscalía o la Procuraduría y están obsesionados con los plazos, ¿no? Yo entiendo que sí que, por ejemplo, en Procuraduría me decían, es que los plazos son tan limitados que no nos da tiempo a hacer nada, ¿no? Y es que es así, ¿no? En Procuraduría igual se quedan cortos en el sentido de que se ven limitados mucho por el tiempo, ¿no? Que no significa que no hagan muy buen trabajo, pero lo deseable sería que pudieran disponer del tiempo que fuera necesario. Porque trabajamos con seres humanos, no trabajamos con expedientes, ¿no? Entonces, claro, una persona puede decidir participar en un día y hay personas que necesitan mucho más tiempo, ¿no? Incluso hay personas que te dicen que sí, luego te dicen que no y al final dicen que sí, ¿no? Es decir, necesitaríamos tiempo, ¿no? Y en España me pasa igual, ¿no? 3 meses. Y yo digo, ¿y qué pasa si tengo una víctima que decide participar a los 3 meses y un día? Por eso es bueno también que se permitan diferentes fases del proceso, porque así, si no llegamos
al momento en que pues está en procuraduría llegaríamos a los tribunales, y si no podríamos llegar cuando ya incluso hay una sentencia, ¿no? Claro. Pero eso como que al legislador todavía le cuesta. Gracias a Dios, ustedes sí que, en personas adolescentes sí que tienen esa posibilidad. Nosotros de momento no la tenemos. Yo quisiera preguntarte quiénes son los que participan en la justicia restaurativa. Bueno, hemos hablado de la víctima, del imputado, pero quién coordina y que habláramos un poquito de cuál es la capacitación que debería de tener estas personas, pero tenemos que hacer una pausa y le voy a dejar abierto para contestarlo regresando. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros en Expediente INACYPE. Estamos hablando de la justicia restaurativa. Hasta ahí, como vieron, compañeros. ¿Qué podrían ustedes decir de lo que acaban de escuchar? De esa parte de la justicia restaurativa, el propósito, lo que implica, el cambio de mentalidad, lo que se propone como un cambio de chip para alcanzar a entenderlo. No sé, Elizabeth, que estamos avanzando. ¿Qué nos faltaría a nosotros como para poder asimilarlo? ¿Ustedes antes de esto habían escuchado algo de justicia restaurativa? ¿Habían mentalizado? ¿Habían hecho conciencia? ¿Lo habían visto de esta forma? Todavía nos falta, ¿eh? La verdad es que el tema es extenso, y sobre todo también porque sí está muy, trae varios aspectos dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral, pero lo primero que tenemos que entender sí es qué implica o cuál es el fin de la justicia restaurativa. Elizabeth nos dice, pero es ir rompiendo paradigmas. Claro. Por ejemplo, ahí lo que decían, ¿no? Cómo tomamos la justicia restaurativa. Si para nosotros, por ejemplo, es si sirve, no sirve, el hablar con la gente solamente, como decía, para una comprensión de lo que es para ellos, por ejemplo, el ejemplo que ponen de este joven que se dedicaba a robar, que no le importaba absolutamente nada, y que al momento que lo hacen consciente, porque aquí lo hacen consciente de un aspecto en donde pues él generó un daño, ¿no? Por ejemplo, en una niña, y él dice, yo pensé que pues nada más era como quitar cosas y no se generaba ningún otro daño adicional del material, ¿no? Eso es uno de los aspectos esenciales o primordiales que nosotros requerimos retomar desde esta perspectiva de la justicia restaurativa, en donde básicamente, ahorita digo, la persona que está exponiendo, pues es una expositora española, pero aquí en todo lo que es Latinoamérica se está implementando. Y es importante conocer este tipo de detalles, porque básicamente al momento que a ustedes les toque trabajar o verificar este tema desde el aspecto de explicárselo al adolescente, explicárselo a una víctima, hacer referencia a lo que se puede generar. Entonces, desde ahí tenemos ya una disyuntiva, ¿no? De cómo le explico, que realmente comprendan cuál puede llegar a ser el beneficio. Y como dicen, en muchos casos solamente el beneficio es que lo comprendan. Ni siquiera va a tener un beneficio, supongamos, ¿no? Por ejemplo, la víctima. Ya no vas a tener reparación del daño, ¿no? Simplemente es el entender qué fue lo que pasó. ¿Estás dispuesta a participar? ¿Estás dispuesta a interactuar? Y de ahí partimos en ese sentido. Entonces, si ustedes se percatan, esto que estamos viendo es
una información que requiere mucho trabajo para alcanzar a entender la finalidad y posterior de la finalidad también